Hola Nelson, El magíster. ¿Iribarren de qué origen es? Vasco. Vasco, muy bien. Perfecto. Entonces, el doctor Iribarren nos va a dar una clase magistral porque es un especialista, es un ingeniero rural y hablando de molinos harineros realmente va a dar una clase absolutamente espectacular. Así que, doctor Miguel, adelante, por Largamos. favor. Bueno, bueno, vamos entonces a entrar. El otro día casualmente hablamos de un informe agrícola donde incluía el trigo. Bueno, el molino harinero, digamos, es un receptor también de los resultados de ese trabajo que hicimos y presentamos la semana pasada porque involucra al tema del trigo. Así que bueno, vamos a ver un poquito algunas perlitas dentro de cada slide del trabajo para hacer una introducción y que después ustedes puedan avanzar en las consultas, ¿no? Bueno, fíjense que el giro del negocio tiene una particularidad. Acá las ventas internas crecen muchísimo desde el año 2023 al 2024. Y la razón de esto es que en el 2023 la harina se vendía en un precio de referencia buscando contrarrestar el mercado local con el mercado externo. Entonces había ciertos acuerdos, obligaciones, hay un montón de ruidos para asegurarse el mercado interno. Y bueno, después en el 2024, cuando ya se liberan los precios de la harina, fíjense que crece un 199% desde noviembre de 2023 a julio 2025, y eso hace que sea tan alta el crecimiento dentro del giro de negocio de lo que son las ventas internas. Bueno, esto pues lo terminan de ver con tiempo, pero ese es un detalle a tener en cuenta. Bueno, en cuanto al esquema, digamos, básico de llegar al molino de dinero, se llega con el trigo, en este caso. Bueno, como verán, el 23 fue un año de sequía. Bueno, tuvimos ahí problemas en cuanto a la superficie sembrada y las cosechas, pero a partir de allí ha habido un importante crecimiento y estamos calculando también en ese informe que yo les comenté que para la actual campaña que se cosecha ahora a fin de año se van a llegar a las 21 millones de toneladas y bueno, se va superando también la superficie que se va sembrando. Pasamos de 5,9 a 6,8 en esta campaña. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, por esto lo ponemos porque esto significa que no hay ningún problema en cuanto a la materia prima, que es el trigo, para abastecer la industria molinera. O sea, el resto que no toma la industria molinera queda para exportar. Y vamos viendo que cada vez es mayor el saldo de grano que Argentina tiene para exportar de trigo. Bueno, ahora vamos directamente a lo que es la producción de harinas. Acá quería hacer un pequeño comentario en cuanto a cómo es el tema del trabajo de los granos ya dentro de los molinos. El grano tiene una composición básica de un salvado, un germen y un endosperma. Lo que sirve para la producción de harina es el endosperma. Básicamente está constituido de proteínas y almidón. Y la cantidad de proteína que tiene el grano es lo que define la calidad de las harinas que vamos a tener. O sea, generalmente el grano puede llegar a tener entre 9 y un 15% de proteína. Cuanto más tenga la harina a obtenerse en los molinos es de mayor calidad. Y incluso el precio de referencia del trigo está dado en un valor de proteína. El 10,1, cuando vamos a las pizarras, se habla de un valor de proteína de ese porcentaje y a partir de ahí se bonifica o por debajo de eso se pena el precio. Ya cuando se obtiene un grano de baja calidad, o sea, cuando el llenado de grano se da, por ejemplo, en épocas donde hay mucha nubosidad,
Entonces la proteína puede bajar a niveles críticos y en ese caso, o sea, el grano pierde calidad harinera. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta cuando sí sigue la cosecha, porque no es solamente volumen, sino es cantidad de proteína o porcentaje relativo de proteína lo que define esto. Bueno, y los granos después todos entran a la molienda enteros y se humedecen, y una vez que se humedecen se empiezan a trabajar con rodillos, se separa el germen que va a la industria alimenticia de, qué sé yo, lácteos, hay un montón de alimentos que tienen germen, y el salvado también va a la industria alimenticia que hace productos con fibra, básicamente, que incluso puede llegar hasta los alimentos para mascota, y a partir de esa separación comienza una molienda propiamente dicha con rodillos, y eso va destruyendo ese endosperma, lo va haciendo que es más chiquito, y a través de todo un sistema de zarandas, es muy interesante verlo en un molino, se va separando las harinas, los semolines, los integrales, todo eso, y todo va después finalmente al final, que en general son bolsas de 50 kilos, que con esas bolsas de 50 kilos, ¿cómo se llega después a la industria? Bueno, el rendimiento industrial, entonces, después de todo este proceso, está alrededor del 73-76%, así que todo lo que se mete al molino, el 75% es lo que sale harina. El rendimiento en cuanto a, o sea, ya directamente a la molienda, el 73% es la harina común, la que todos alguna vez tomamos contacto y conocemos, que es la triple cero. Y después hay un rendimiento aparte dentro de la molienda, que es el 23% de eso, da una harina de altísima calidad, que es la harina clasificada como cuatro ceros. Esta harina tiene la particularidad de ser una harina de color muy blanco, muy específico, y ustedes la consumen cuando van a una fiesta y le dan sanguchitos. Bueno, fíjense que los sanguchitos en general son mucho más claros que un pan, y precisamente si están hechos este, como debe ser, es porque están hechos con esta harina de trigo de 4.0 que vale mucho más. Bueno, allí prácticamente tenemos el 96% de rendimiento de la molienda en estas dos harinas, y bueno, después vienen otras cuestiones que ya son más residuales, otro tipo de cosas. Todo se maneja con zaranda, con cribas, y bueno, acá yo les hice una listita de todo lo que pueden encontrar ahí: sémola, semitín, integrales, las candiales, harinetas, bueno, todo, pero no, esto no pesa, es prácticamente un 4 o un 5%. Entonces, todos los años, si se fijan acá, lo que va a molienda, estábamos hablando de ya de 20 millones de toneladas de producción, más o menos se manda a unos 6 millones, no llega a 6 millones y medio de toneladas, y más o menos se obtiene unos 3 millones y medio de harinas. Y entonces, perdón, unos 4,6 millones de harina, de los cuales 3 millones y medio son la más común, esta del el triple cero. Esto más o menos pasa, fíjese, que pasa prácticamente todos los años. 2022, 4,6, 4,6 y 4,5 un poquito menos estimamos nosotros para el año que viene. Entonces podemos decir que la molienda más o menos absorbe siempre lo mismo y más o menos produce siempre lo mismo. Y o sea que eso mostraría que a su vez la demanda del mercado no crece, el mercado interno. Ahora hay una idea de que en Argentina, con la capacidad molinera, se podrían sumar a esto unos 4 millones de toneladas tranquilamente, que la industria no tendría problemas en absorberlas, esas 4 millones, o sea que podríamos nosotros en este momento estar en los 10 millones de toneladas, y actualmente estamos con una capacidad ociosa de un 35%. De todos modos, el sector siempre, y esto hace años, viene denunciando que hay 1 millón de toneladas que se envían a molinos, los cuales formarían parte de un mercado totalmente informal, y es preocupación de todo lo que es el gremialismo industrial de que esto se corrija. Bueno, se ha intentado muchas veces, y ahora se ha hecho una declaración particular a partir de septiembre para ver si junto el Estado con los molinos pueden llegar a ver cuánto de eso, de ese mercado informal se podría incorporar acá.
Si nosotros, imagínense, sumamos 1 millón de toneladas a moler que no están en los registros oficiales, que son estos que están acá, ya estaríamos hablando de agregar unas 700.000 toneladas al total de harinas y productos, lo cual cambiaría bastante este panorama. Bueno, vamos a los consumos. De todas esas harinas que se producen, los 4,6 millones de toneladas, más o menos unos aprox, podríamos decir que la panadería, tanto artesanal como industrial, absorben 60 o 65%. Las empresas de pastas, ya sea frescas o secas, tomarían un 10%. La galletitería, esto es muy importante porque toma el 7%, es una gran consumidora de harina, todo lo que es en galletitas. Se exporta un 10%, acá lo tenemos, 400, 417, 430, 435.000 toneladas para el año que viene. Y después estarían los otros. Los otros está el consumo hogar. El consumo hogar es bastante importante, consumo en mezclas, eh, no sé, hay gente que hace tortas en modo artesanal, empiezan por ahí, y ahí estarían estos consumos de harina. Y después hablábamos recién de harina triple cero, 4,0, y después empiezan muchas variaciones. Cuando entramos nosotros a ver las páginas de los molinos, vemos que la oferta no pasa por triple cero, sino que le dan otras categorías, como pueden ser leudante, masa madre. Masa madre es una harina que se ha puesto eh, muy, muy de moda. Hay masa madre blanca, masa madre integral. Y esto, por ejemplo, para panes artesanales se usa mucho, en pizzerías, las masas madres se usan mucho, es decir, se venden bollos de masa madre en las fábricas de pastas frescas, o sea que es un tema que es bastante emergente. Bueno, en las pastelerías hay harinas especiales para tortas, hay harinas especiales para los productos congelados, premezclas. La premezcla también es algo digamos que es muy común encontrarlos eh, para hacer bizcochuelos, ese tipo de cosas, o incluso para hacer cuestiones como qué sé yo, ñoquis, chipá, aparecen las premezclas en todas las góndolas y eso también forma parte de lo que sería total producto. ¿Sí? No es solo harina lo que se vende. Bueno, acá tenemos un tema del consumo. Si llevamos el consumo de lo que nos va restando de estas cifras oficiales, diríamos que del año 91 a la estimación que nosotros estamos haciendo para el 2026 habría una caída de 6,3 kilogramos, que sería casi un 7% del total. Bueno, esto tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas. La harina es un tema en la alimentación de los argentinos muy presente y bueno, pasa por ahí. Después vamos a ver en los precios un poquito de esto. Y uno de los sectores más afectados en todo esto son el sector de las panaderías. El sector de las panaderías es un sector muy gremializado, como se encuentran asociaciones de panificadores por todas las provincias, por todos lados, pero la caída y el cierre de las panaderías no está asociado tanto al precio de la harina, la evolución, la disponibilidad, todo eso, sino a otros factores que tienen que ver con los locales, o sea, estrictamente dichos, como los alquileres, los costos de energía. Eso ha impactado mucho en estos comercios y según la fuente que uno use, habría entre 1.100 y 1.700 panaderías cerradas en la Argentina en lo que va 2024-2025. Nosotros pusimos acá 1.100 porque, digamos, sería el piso, porque de esto, bueno, son declaraciones de todos estos centros de panaderos que yo les estaba comentando. Bueno, acá el número que nosotros tenemos en nuestras bases de claves es que habría unos 154 molinos actualmente y de acuerdo a nuestras bases también habría 11 menos que en el año 2022. De estos solamente, que yo estuve buceando un poquito quiénes serían estos 11, hay un solo molino en Bahía Blanca que sí, que tuvo muchos problemas y que prácticamente está cerrado. Y después los demás, todo lo que sería Buenos Aires, bueno, Bahía está en Buenos Aires, ¿no? Córdoba y Cava, en general, todos estos cierres se debe a molinos que fueron detectados, en problemitas, digamos, y fueron clausurados. O sea que más o menos los molinos de en serio se mantienen y no tienen problemas, salvo la capacidad ociosa, ¿no?
y hay una altísima concentración precisamente en las zonas trigueras, que son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Como vemos, el resto de los países que no tienen, digamos, trigo, es muy bajo lo que se puede encontrar allí de molinos. Bueno, acá, esto que ponemos acá también es un trabajo de las bases de claves, que son las diferentes actividades económicas. Y bueno, acá fíjense que tenemos más de 50.000 empleados en estos tres sectores, 56.000 en este caso. Y bueno, que en este caso si hay cierres y sobre todo en lo que es la cadena comercial final, acá en esta zona, las 1.100 panaderías menos estarían acá en este área, que son las ventas al por menor de panes. Bueno, vamos entonces acá a ver el tema del empleo. Como verán, hay empresas que han crecido mucho en empleo entre el 2023 y 2025. Esto de acuerdo también a lo que nosotros tenemos en las bases, pero acá todas estas que van a encontrar acá, no solamente tienen la producción de harina, sino que además tienen otro tipo de producciones, ¿no? Bueno, Molinos Río de la Plata, ya sabemos que está en el tema de los fideos, con mamá Luchetti creo que se llama, Cañuelas, Molino Cañuelas, están las premezclas, panificados, son los de los bizcochos 9 de oro, bueno, así podemos ir buscando y realmente vamos a encontrar que no es solo Morixen, por ejemplo, es una empresa alimenticia, más allá de la mulería. Tres Arroyos, bueno, Tres Arroyos es una empresa que tuvo algunos problemas y esta empresa trabaja en el trigo candeal. Y por ejemplo, la marca Nord, que vende Molino Río de la Plata, la hace Molino Tres Arroyos. Bueno, en general hay un crecimiento del empleo dentro de este sector. Bueno, acá van a encontrar ustedes, fíjense la particularidad que todos los molinos son grupos argentinos los que los regentean y allí van a encontrar las marcas de las harinas específicamente y no de los otros productos que estén haciendo. Pero por ejemplo, ustedes vean acá el complejo alimenticio Salvador, que es el grupo Luque de Tucumán. Fíjese que maneja muchas marcas de lo que son los supermercados. Pues, todos los supermercados, además de vender, tienen sus propias marcas. Acá tenemos Jumbo, Carrefour, Bea, a Walmart, que es de Narváez, creo. Si vamos acá, seguimos con esto y bueno, encontramos, por ejemplo, que Tres Arroyos, yo les comentaba que hacía hacía harinas para otras personas, el Día Discount, el Día Por Ciento y Vital son marcas que hacen Tres Arroyos. Nava, por ejemplo, hace todo lo que es marolio en harinas, galletitas, estas cosas. O sea que hay una relación bastante vertical entre lo que es la producción de harina y lo que es el supermercadismo grande, que acá estamos viendo que son las principales centros del supermercadismo. Bueno, vamos acá al scoring. En general son todos muy buenos, bueno, no hay ningún problema. Y el que sí viene en problemas, que hace mucho tiempo, es Molino Cañuela, que todo es público conocimiento. Y desde el año 2018 viene con problemas, ya hace mucho tiempo, pero en agosto de 2025 logró un acuerdo con 650 acreedores por un valor de 1.600 millones de dólares. Y con cada uno de ellos, o con cada grupito de ellos, fue estableciendo diferentes formas de pago. Esto fue autorizado por todos los temas legales que incluyen a esto. Y bueno, se supone que en un par de años todo esto podría mejorar si nada falla dentro de estos acuerdos. Bueno, acá, bueno, estos son los balances, esto pues lo ven tranquilo ustedes, y acá esto es lo que yo les decía, que hay una gran gremialidad en lo que es el tema de las harinas. Cámaras, Faín, por ejemplo, es el que lleva todos los análisis de calidad. Como ustedes quieren saber la calidad, esto que yo les hablaba de la proteína, entran en Faín y allí están todos los estudios que esta gente sigue con eso. Bueno, después esto lo ven, pero o sea, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que es un sector con mucho lobby. Básicamente, como yo le decía, en el 2023 había precios acordados, todos estaban acordados con estas cámaras. Es un alto lobby que tiene el sector molinero y ese lobby es el que está presionando ahora para que el Estado busque ese millón de toneladas que se supone están siendo molidos de manera informal.
Bueno, acá este es un punto que nosotros lo buscamos, especialmente por decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto de que los cierre y todo esto? Bueno, ¿cuánto crecieron los precios porcentualmente desde noviembre 23 a julio 25, que bueno, cerramos el primer semestre, y qué relación, cómo se posicionaban respecto del IPC? Fíjense que los panes, lacteado, hamburguesas, los rosados, esos panes industriales, son los que más se alejaron en precio de lo que sería el resto de los alimentos. Las pizzas, las empanadas para llevar, que nosotros también estudiamos esto, y hay un crecimiento muy importante en el consumo, también crecieron mucho en precio. La harina es sustituyente muy importante dentro de las pizzas, y bueno, galletitas dulces. Bueno, después por debajo encontramos, por ejemplo, el pan francés está un 30% por debajo del IPC, y un detalle interesante encontrar es que la harina común está muy por debajo en ese periodo que fue el crecimiento del IPC de otros alimentos en general, y por eso pusimos acá un cuadrito abajo. La línea gris es cuánto crece el IPC, y la línea verde es cuánto crece el trigo, o sea, la harina común de trigo. Y fíjense que se ameseta prácticamente en todo el año 24. Y esto es importante porque esta es una harina de consumo en el hogar. Esto permite a la gente que sea su torta, su pizza, bueno, sus chipadas, comidas regionales, todo eso, no ha tenido un crecimiento marcado en todo el 24 de lo que es el kilo de harina que uno compra para amasar en su casa los ñoquis, todas estas cosas. Y bueno, esto es importante y va a favor del consumidor. Bueno, acá la exportación también ya vimos que este era un sector chato. Molía tanto, consumía tanto y exportaba tanto. Bueno, la exportación que nosotros tenemos es decididamente LATAM. El gran consumidor y el gran destino de todo esto es Brasil. Brasil, que importa cada año desde Argentina más del 60, entre el 60 y el 70% de lo que se vende. Y bueno, después aparece Bolivia, Chile, y en otros aparece Colombia, Paraguay, no sé, otros países, todo LATAM. Y bueno, o sea que la exportación está atada a lo que diga Brasil, esa es la realidad. Y en este momento hay un tema comercial muy fuerte, que es la incursión de la harina de Rusia en el mercado brasileño. Eso está afectando los precios. Es decir, en general, no en las harinas, pero sí en trigo está distorsionando, o sea, impactando en los precios con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, y en esa salida de buscar fondos, y Rusia está incursionando mucho, o sea, Brasil es el gran comprador de harinas en Sudamérica. Y bueno, tienen un derecho de exportación de un 7% hasta enero 2025, y a partir de entonces tiene un 5% a la exportación. Y bueno, la exportación ha sido afectada también por la sequía, tanto como fue afectada la producción y la exportación de grano. Bueno, para cerrar, vimos que son empresas muy sólidas, con buena infraestructura de trabajo, buena situación financiera. En ese sentido no hay ningún problema. Y el punto está en cómo puede crecer. Es decir, cómo puede hacer para esos 4 millones o 3 millones que faltan en Molers, si consideramos la informal, sean efectivos. Bueno, la salida evidentemente tiene que ser hacia el mercado externo, lo cual, bueno, ya dentro de la TAM está bastante en el techo, y bueno, habrá que buscar otros. No es fácil porque toda Europa de este hace harina, Turquía es el principal este, productor, después hace China, harina, están todos allí metidos, bueno, para llegar a los centros de consumo. Por ejemplo, Australia, que no es un gran productor, pero sí es importante en el comercio internacional, abastece a Europa, y particularmente abastece con harinas especiales, es decir, no exporta harina. A las harinas se le pueden poner una cantidad de aditivos. Por ejemplo, nosotros tenemos el hierro como un aditivo legal, hay que ponerle a las harinas hierro. Entonces, por ley esto. Bueno, buscar todas esas formas de que las harinas sirvan para hacer diferentes productos.
lo que hablábamos al inicio para congelados, eso, todo ese tipo de cosas, y a partir de un catálogo abierto con muchas posibilidades de harina para muchas posibilidades de uso, poder salir a competir en estos mercados. Sí, bueno, por el momento eso es un trabajo también de largo plazo. Bueno, esto es un poquito lo que yo les quería comentar. Este, queda abierto entonces a las preguntas. No sé, Nelson, cómo manejas esto, o Paula, no sé quién está. Sí, Y sí, bueno, y vemos. acá estamos, Miguel. Gracias por compartir Dejamos de compartir la pantalla. Sí, De- sí, ya voy. de- Dejamos de compartir la pantalla y escuchamos si alguno tiene algún comentario o pregunta para hacer. Algo que nos aporte valor. ¿El tema Vicentín tiene algo que ver con esto, Miguel? No, es una aceitera, básicamente. No tiene nada con Molienda. No, Ok. no, lo vimos el otro día en Agrícola. Sí, sí, ya sé, pero la verdad que me quedó la duda si tenía alguna participación acá. No. Ok, No. Ezequiel, Walter, ¿algún comentario? No, no, clarísimo. Bueno, el informe lo tienen, así que nada, estamos a disposición si tienen alguna consulta en algún momento. Carlos Andreata, ¿algún comentario? Sí, una inquietud. Sí, ¿Se sabe, existe algún estudio hoy de cómo está impactando los cambios del consumidor, por ejemplo, respecto del crecimiento de los alimentos sin gluten o que no consumas harinas? ¿Hasta dónde está impactando eso? ¿Se puede averiguar? Porque hay toda Bueno, una habría que tendencia. buscarlo. Ah, sí, está impactando. Está impactando Bueno, esto y sobre todo a partir de nuevos diagnósticos de celiaquía, todo eso que también están creciendo, digamos, de sí, manera, hay sí, más sí. gente considerada en ese punto. Pero, digamos, nuestra alimentación, el mate y la medialuna, viste, es cultural. Y sí, Y, las bueno, pizzas. de hecho eso está en otro estudio que hicimos, Carlos, donde para una empresa muy importante de alimentos de Argentina se hizo todo el dimensionamiento del mercado de harinas para celíacos. Así que Buenísimo eso, saberlo. eso está en otro capítulo, así que lo podemos ver en breve. Bueno, caballeros, damas y caballeros, Perdón, perdón, Nelson. Perdón, adelante Luis, adelante. Quería preguntarle a Walter si, si ellos, a Walter y Ezequiel, si ellos ven que los sectoriales tendrían que incluir alguna otra información adicional a la que tienen. Bien. Y, y por ahí los principales productores de harina, para entender el market share que tienen, digamos. Eh, no sé, ¿alguna cosa más? O sea, vos decís, hola, vos decís incluir, Hola, hola. Sí, ver los principales, o sea, principales productores, digamos, del producto, o, que, o sea, en este caso harina, ¿no? Pero si veríamos otro, como en su momento vimos, yo me subí a otro sectorial de limones, digamos, los principales productores del sector, como para tener idea de en cuántas empresas se manejan, quiénes son los principales, qué participación tiene cada uno, ubicaciones, nada, me parece que sería bueno. o sea, un 80-20. Pero entiendo que eso estaba, bueno, quizás en alguno no, pero sí, Sí, eso, normalmente eso lo está. tuvimos en informes anteriores. Para esta época, para este no lo tenemos Ah, disponible, que ya es era la primera vez que me subo en este, digamos. no, no, ok, En está el bien, de pero en limones otros estaba, años por ejemplo. hemos conseguido la información que es molienda Ah, ok. por molino. claro, claro, Pero bueno, exactamente. podemos, Claro, por Molina, tal por cual. molino, sí, eso estaba.
Y bueno, pero por ejemplo, Molinos Río de la Plata no estaba. O sea, hay ciertas, pero los que están sí los podemos buscar y bueno, a ver si los encontramos. Es Sí, no, y un tema además de SENASA es. podemos a ver, poner algún próximo. A veces ponemos proxy de datos de exportaciones, a veces ponemos proxy de datos de empleo, a veces conseguimos los datos de Bien, producción, de fuentes, a veces conseguimos datos de facturación. Entonces, más o menos tratamos de, en la medida que tenemos alguna forma de aproximar los datos, en general tratamos de incluirlo. Bueno, acá estarían por empleo. bien, Bueno, acá, claro, acá tenemos un proxy de empleo que no es exacto, pero te permite de alguna forma rankearlos. bien, bien, ¿Ok? bien, bien. Pero bueno, de vuelta, cualquier cosa lo vemos por privado, ¿les parece? Dale, buenísimo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ezequiel, Walter, Carlos, eh, Alberto, Lautaro, Diego, Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, felicitaciones por tus análisis, que son espectaculares. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Cuándo es, Anaí, la próxima? El viernes, El viernes tenemos. ¿Qué tema tenemos el viernes? ya te digo. Plástico. El Pero viernes, plástico. Muy mientras bien. te digo que yo el mes que viene tengo maquinaria agrícola y medicina prepaga. Excelente, excelente, perfecto. Está bueno Bien, ir adelantando un poco los temas por cualquier comentario. Siempre es bueno que nos adelanten las inquietudes, así las podemos incluir. ¿Está bien? bien. Muchas Buenísimo. gracias, al contrario, Gracias. muy bueno. Muy bien, muchas Miguel, gracias. Miguel, ten en cuenta que incorporamos la base de datos de maquinaria agrícola. Ah, sí, estamos incorporando bases, además de las bases de productores agrícolas y de la base de productores ganaderos, hemos incorporado la base de todo lo que es maquinaria agrícola, que está súper recontra detallada, así que vamos a poder hacer algunos cruces y análisis muy interesantes con eso. Nuevamente, nos fuimos un poquito de tiempo, gracias por la participación y seguimos por privado cualquier inquietud que tengan. Sí, yo una Muy bien, muchas pregunta gracias. a Miguel, pero es un tema personal de un